Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión de Tertulias Polares. Estamos muy contentos hoy día. A ver, Sandra, no me acuerdo, a ver si te correcto, es nuestra séptima tertulia. La séptima, ¿Será? sí. Séptima tertulia, qué entretenido. Y nos quedan un par por ahí bajo la manga. Eh, para quienes se unen por primera vez, esto es organizado por la Asociación de Investigadores Jóvenes Polares. Quienes aparecen ahí en las fotos somos parte del directorio, y tenemos que comenzar siempre agradeciendo a nuestros colaboradores, porque esto no es un trabajo solamente que nosotros llevamos a cabo, al CR2, al GAP, al Genomic Antarctic Biodiversity, al Red Lama también por su colaboración ayudándonos con la logística también de lo que es llevar a ustedes las presentaciones a través de esta plataforma, y a Kid Pro, que ha hecho un muy bonito trabajo también con nosotros este último tiempo audiovisual. Así que muchas gracias a nuestros colaboradores. Los invitamos a buscarlos en Google y ver a sus respectivas páginas. Esto es nuestro segundo ciclo, y como segundo ciclo, algunas de las sesiones en el primer ciclo, en la primera temporada, fueron grabadas y las pueden revisar también en nuestro canal de YouTube, que tiene el mismo nombre de la asociación, APEC-Chile, donde pueden ver algunas de las presentaciones. Lamentablemente no se nos ocurrió desde el principio hacer esto. Bueno, hay algunas reglas de conducta mínimas. Por favor, esta sesión, para su información, está siendo grabada, va a quedar disponible en YouTube. Así que para que ustedes sepan, no es necesario también que intenten grabarla. Agradeceríamos enormemente que mantengan sus micrófonos apagados nosotros, y preferentemente levanten la mano cuando tengan alguna pregunta. Esta es una instancia en la cual nuestra invitada accedió también a contestar preguntas a lo largo del camino. Así que si ustedes levantan las preguntas, nosotros vamos a direccionárselas a nuestro moderador invitado también. Y también pueden hacer uso del chat para lo mismo, dejar escritas sus preguntas si no quisieran darlas directamente. Les digo, los dejo invitados a nuestra próxima sesión antes de que comencemos esta, la del 1 de septiembre, donde vamos a tener al doctor Denis Boskurt, del Departamento de Meteorología de la Universidad de Valparaíso y del miembro del CR2. Y en este caso, aquí tengo que modificarlo, lo va a moderar la geógrafa Paola Araya, la geógrafa de la Universidad Católica de Chile. La tertulia está titulada Cambio climático reciente y futuro cercano en la península antártica. Todos muy bienvenidos. Recuerden que es necesario, y es la forma en la que hoy día nos están acompañando ustedes, registrarse para poder ser parte de las tertulias, en este caso la próxima semana. Hoy día tenemos dos invitados en realidad. Una invitada principal, que es que es Valentina Bernal. Valentina Bernal es del Laboratorio de Ecología Molecular, y ahí nuestro moderador, el, doc, el doctor Segovia, aquí presente también, del investigador de postdoctorado del IEB, va hoy día, y estamos tremendamente agradecidos por eso, Nicolás, de que tenerte acá invitado. Nicolás estuvo en las primeras tertulias que nosotros hicimos el año pasado, en una muy, muy grata sesión también, y es un gusto para nosotros tenerte otra vez aquí, en este caso, cumpliendo otro rol como moderador, sobre todo también y que lo aprendimos esa vez, por tus capacidades y tu beta también audiovisual que tienes. Así que te voy a dejar a ti para que introduzca formalmente a nuestra invitada de hoy día. Y eso, disfrutar nomás de la tertulia. Ok, muchas gracias Renato por la introducción. Gracias por la invitación también. Para mí es un orgullo poder estar ahora moderando la tertulia de la Vale Bernal. Tengo acá una pequeña biografía de la Vale que me gustaría leer para contársela, un poco para que sepan los que no la conozcan quién es. Ella es biólogo marino de la Universidad de Valparaíso. Trabajó 5 años en el laboratorio del profesor Landaeta, laboratorio de Ictioplancton de la Universidad de Valparaíso, en donde se dedicó al estudio de las etapas de vida temprana de peces costeros de la zona central de Chile, investigando principalmente su biología y ecología, y aspectos tales como crecimiento, alimentación, morfología y su relación con variables ambientales. Desde aquí, Valentina llegó al doctorado en ciencias, con mención en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile,
de la cual es actualmente candidata a doctora, y su tesis doctoral está dirigida por el doctor Eli Pulán y por quien les habla, y consiste básicamente en el estudio de patrones de conectividad y de selección natural en la zona antártica marítima, utilizando como modelo de estudio el pez nototénico antártico Arpagifer antárticus. ¿Mm? Su tesis doctoral aplica herramientas genómicas de frontera y modelamientos bio-oceanográficos para poder abordar preguntas interesantes respecto a la dispersión y conectividad de ambientes marinos, cosas de las cuales nos va a comentar hoy en su tertulia. Así que le doy ahora la palabra para que me comparta su presentación. Voy a aprovechar de saludar a todos. Hola y gracias por estar ahora acompañándonos en la tertulia. Voy a compartir mi pantalla. Tiene spoilers. No, no vean, no vean. Entonces, el título de la tertulia que nos va a presentar hoy Valentina se llama Patrones de conectividad marina en Antártica, perdón, Patrones de conectividad en Antártica Marítima, utilizando Arpagifer antárticus como modelo de estudio. ¿Ah? Entonces, me gustaría partir con una pregunta que parece súper intuitiva, pero que conlleva un concepto que es relativamente complejo en términos analíticos y conceptuales. ¿Mm? Eh, entonces, vale, ¿qué es la conectividad? Si nos puedes contar un poco y cómo la estás abordando. Sí, mira, vamos. Aquí está cambiando. Bueno, como tú decías, es una pregunta que suena relativamente simple, pero quizás no lo es tanto, sobre todo para las personas que no están habituadas, acostumbradas al lenguaje biológico o ecológico que nosotros usamos. Pero básicamente la conectividad, como nosotros la entendemos en ecología, se define como el intercambio de individuos entre poblaciones locales de una especie. Siempre estamos hablando de una sola especie. Y son poblaciones que están geográficamente separadas, por lo tanto la distribución de esta especie como no es continua, no es que esté a lo largo de todo un territorio. Por lo tanto, si podemos ver en la imagen, por ejemplo, donde están los circulitos rojo, amarillo y blanco, tenemos tres individuos que son parte de subpoblaciones de una especie, como la población J y la población I, y estas poblaciones están conectadas por migración de individuos, es decir, por intercambio de individuos. Y un ejemplo en el hábitat marino podría ser cuando tenemos bosques de macroalgas donde habitan peces y tenemos bosques ubicados en distintas ubicaciones geográficas. Las especies que aquí habitan intercambian individuos desde un bosque a otro mediante la migración. Entonces, en la conectividad tenemos un continuo desde la alta conectividad al aislamiento. La alta conectividad es como cuando tenemos, por ejemplo, aquí dos poblaciones que intercambian individuos a través de sus crías, por ejemplo, en peces a través de larvas de peces. O el aislamiento sería cuando tenemos aquí la población 3, donde todos los individuos que nacen en una población finalmente regresan a esta misma y se asientan aquí. Por lo tanto, no hay conectividad con otras, y a eso es lo que llamamos aislamiento. Tenemos que entender un poco también que para la conectividad, para estudiar conectividad, nosotros estudiamos la migración o dispersión de individuos, y esta tiene distintas etapas. Las que podemos diferenciar tres grandes dentro de la dispersión es la potencial, que es la capacidad de transporte de un individuo. En este caso yo menciono larvas porque yo trabajo mucho con larvas de peces y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso de los peces que tienen larvas, la dispersión potencial está dada por la capacidad de esa larva de viajar desde una población a otra. Y también está muy ligada a lo que son las corrientes, porque estamos hablando del ambiente marino, por lo tanto es un ambiente dinámico y móvil, y las larvas son organismos súper pequeños que están supeditadas finalmente a los movimientos del agua. La segunda etapa que tenemos es la dispersión realizada, que ocurre cuando efectivamente un individuo es capaz de llegar de una población a otra. Sin embargo, este tipo de dispersión no nos asegura que haya habido intercambio genético, por ejemplo, que haya habido reproducción exitosa. Por lo tanto, hablamos de migrantes solo de primera generación. Y en este caso podrían ser, por ejemplo, juveniles que logran llegar a una población y asentarse, pero todavía no se han reproducido y no han dejado descendencia. Y por último tenemos la dispersión efectiva,
que esto sí es lo que llamamos como conectividad exitosa, y que es cuando ocurre la dispersión, es decir, el movimiento de individuos de una población a otra, y también la reproducción exitosa. Es decir, hay un intercambio también genético entre poblaciones. Y esto es lo que al final entendemos como conectividad. Como yo les mencionaba, no sé, quería hacerme alguna pregunta, sentí como un ruido, pero no. No, Eh, sí. sí. Hay diversos factores que pueden afectar la conectividad, y yo ya les mencioné algunos factores ambientales, por ejemplo, como las corrientes, el movimiento de aguas. También en ambientes marinos tenemos lo que se llama frentes, que es cuando ocurre el encuentro de dos masas de agua con características distintas, ya sea temperatura, por ejemplo, la salinidad, densidad. Entonces, en estas zonas se producen barreras, que pueden actuar como barreras a la dispersión, sobre todo de organismos pequeños como larvas de peces o larvas de otros crustáceos, que son organismos que habitan en el plancton. Además, en los factores ambientales, importante también, sobre todo en ambientes marinos, son los remolinos o eddies, que se llaman a pequeña escala, que son giros. Básicamente es como un giro cuando uno hace girar el agüita en un vaso de agua, por ejemplo, y se genera un remolino. Ya es lo mismo, pero a mucha mayor escala. Y esto puede generar retención de organismos dentro de una zona. Entonces tenemos eso como factores ambientales. Además tenemos otros factores biológicos, y aquí es súper importante lo que yo les mencionaba, que hay especies de peces que tienen larvas, o sea, se reproducen a través de larvas. ¿Sí? El adulto pone huevos, y de estos huevos nace o eclosiona una larva. Y se da mucho que en organismos que son relativamente de baja movilidad o bentónicos, es decir, que habitan asociados a un sustrato, tienen larvas pelágicas, o sea, larvas que habitan en la columna de agua libres, digamos. Y por eso es que muchas están supeditadas también mucho a las corrientes y a los movimientos del agua. Entonces, depende mucho de los rasgos de historia de vida de la especie, cómo podría afectar la conectividad, si es que el comportamiento de adultos o larvas es más móvil o no, y mucho también en este tipo de especies con larvas pelágicas, cuánto dura esa larva en el agua, porque pueden ser desde un mes, y hay especies que incluso tienen un año de duración pelágica larval. Entonces no es lo mismo estar un año flotando en el agua y poder tener la capacidad de irte con la corriente que estar muy poquito tiempo. Sí, bueno, ahí lo que comenta es súper interesante, porque aquí es donde se va complejizando un poquito el concepto de conectividad, porque una cosa es que un individuo, un grupo de individuos tenga la capacidad o potencial para poder moverse entre poblaciones, Claro. y otra cosa es que efectivamente se conecten y se reproduzcan, y esos migrantes produzcan descendencia. Entonces ahí el concepto se va complejizando cada vez más. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos estudiar la conectividad? ¿Cómo podemos diferenciar, por ejemplo, de estudiar el potencial que tiene de dispersión un grupo de individuos dentro de una especie, y cómo la podemos diferenciar, evidentemente, luego de la conectividad efectiva? Sí, pues lo que tú mencionas es re importante, porque tenemos distintos métodos para estudiar conectividad. Y los métodos se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno son los métodos directos, que es como directamente medimos cómo y cuánto se mueve un organismo. Y esto se puede hacer generalmente para organismos de tamaño grande, como tiburones. Aquí en la imagen se puede ver un tiburón, una aleta de tiburón que está siendo marcada. Entonces se le ponen aparatos a los organismos para poder marcarlos y después identificar desde dónde se han movido. Entonces tenemos también marcaje y recaptura de tipo convencional, digamos, como estas etiquetas, o de tipo electrónica, como lo que tiene esta tortuga encima, que son dispositivos que tratan de enviar señales satelitales, y con eso se puede estudiar cuánto se mueve cuando son distancias súper grandes, porque, por ejemplo, las tortugas pueden recorrer todo el océano Pacífico de oeste a este. Entonces es una cantidad enorme de kilómetros, pero para otras especies, como yo les mencionaba, por ejemplo, con larvas planctónicas, en las que el adulto no se mueve mucho, que son organismos de pequeño tamaño, lo que más usamos son generalmente métodos indirectos. Y aquí es importante recalcar la importancia de las herramientas genéticas, que finalmente lo que nosotros medimos es el flujo genético. Como yo les decía, es que efectivamente un individuo llegue, crezca y se reproduzca, y por lo tanto haya intercambio genético, y eso es lo que nosotros vamos a ver con este tipo de herramientas. Y el otro gran método son los modelos biofísicos, que es un acople de las características físicas del agua, de las corrientes,
con características biológicas de una especie. También lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para esta investigación estamos usando métodos indirectos para estudiar la conectividad, porque tenemos peces, el pez que yo les voy a presentar más adelante, que es Arpagífera antárticos, que decía en el título, es un pez adulto de movilidad reducida. Entonces nosotros estamos usando la genómica, que son básicamente herramientas genéticas, pero nosotros llamamos genómica a cuando tenemos una gran cantidad de información, y de verdad puede llegar a ser abismante la cantidad de información que uno puede obtener desde un pedazo de músculo, por ejemplo, de un pez, que pasa todo un proceso donde nosotros lo que hacemos finalmente es cortar el ADN en múltiples pedazos pequeños, y luego obtener la información genética de estos individuos y poder ver si es, qué tan relacionados están, y poder diferenciar, por ejemplo, si han migrado desde una población a otra. Y lo otro que estamos utilizando es modelamiento biocenográfico, que bueno, si no se lo pueden imaginar, yo aquí les presento como tipo un GIF donde se ve, lo que hacemos es simular el movimiento de partículas en el agua. Entonces lo que se hace es como literalmente lanzar partículas que simulan ser larvas, en este caso, larvas de peces, y ver de acuerdo a las corrientes cómo se moverían y si tienen al final el potencial de llegar o no de una población a otra. Ok. Oye, vale, bueno, aquí me gustaría un poco que nos contaras, porque de acuerdo al título de tu presentación, tú estás usando como modelo de estudio el Pachypher antárticus Sí. y centrado particularmente a la parte de península antártica. ¿Mm? Y yo sé, porque yo también participo en el proyecto, que tenemos muestras de todo el océano austral del género Alpagífer. Entonces me gustaría que nos contaras primero, ¿por qué Arpagífera antárticus en este caso es un buen modelo de estudio para estudiar conectividad, valga la redundancia? Y lo segundo es, ¿por qué centrarse solo en península antártica? ¿Qué características tiene la península que podría ser un buen modelo para poder estudiar conectividad? Sí, mira, el caso de Arpagífera antárticus, bueno, yo igual les hice como algunos spoilers mientras les contaba que es un pez de movilidad súper reducida, es decir, que no tiene la capacidad de nadar muchos kilómetros, probablemente alrededor de un par de metros alrededor de su hogar, digamos, entre las rocas. Es una especie que además tiene un ciclo de vida complejo, es decir, este adulto pone huevos y de hecho tienen cuidado parental de huevos, o sea, arman nidos y cuidan los nidos siempre para que los huevos tratar de mantenerlos oxigenados, para que no sean depredados. Entonces al final el huevo tampoco se va libre y puede moverse de un lugar a otro, sino que la larva, que en este caso es una larva pelágica, es el momento en el que ocurriría la dispersión. Entonces, la primera cosa interesante del modelo de estudio es que es una especie con un ciclo de vida complejo, por lo tanto, la etapa de dispersión es un poco más limitada. Como yo les decía, las larvas son pelágicas, pero también son costeras, lo que quiere decir que no viven, por ejemplo, muy mar adentro, sino que un par de kilómetros cerca de la orilla. Además, se ha descrito que la eclosión de estas larvas, el momento en que nace esta larva, podría estar acoplado a variaciones ambientales que se dan a lo largo de la distribución. Este pez, como decía el Nico, vive en la península antártica y en las islas adyacentes a la península, que es un lugar que sufre variaciones en invierno y verano, ocurre congelamiento de algunas zonas y en otras no, hay zonas con mucho aporte de agua dulce por los glaciares. Entonces, todo esto se ha visto que podría influenciar el momento de la eclosión. Y eso podría ser interesante para ver cómo afecta eso a la conectividad, o sea, el momento de eclosión o no. Y además, como yo les mencioné antes, la duración pelágica de las larvas para este tipo de especies con ciclo de vida complejo es un factor importante a considerar, y en este caso, Arpagífer tiene una duración entre 2 y 3 meses en la columna de agua, o sea, máximo unos 90 días. Y ustedes podrían pensar que 3 meses es harto, pero en realidad, en comparación a otros peces antárticos, otros nototénidos, es súper poquito, porque en nototénidos hay especies que tienen larvas que están 6 meses en la columna de agua, o un año, 12 meses, 10 meses. Entonces, esto podría limitar mucho el potencial de dispersión de esta especie en esta zona. No sé, Nico, si quería... Sí, no, ahí importante recalcar que no solo son larvas que viven poco, sino que también tampoco se alejan mucho del lugar donde se liberan. Claro.
Por eso es Entonces, que son eso costeras. también limita un poco la conectividad. Y los adultos, que aparte que son, un detalle que no mencionaste, es que no tienen vejiga natatoria, que igual es bien Ah, interesante. sí, sí, es cierto, tienes toda la razón. Sí, Tiene pues, mucha boyantén negativa también, que no claro. le impide moverse mucho, son tan pegados al fondo. De hecho, Eh, como prácticamente no se mueven de entre medio de las rocas, está súper limitado su movimiento. Bueno, y Nico, también me preguntaste por el área de estudio y como lo adelantamos, claro, el área de estudio es la península antártica y las islas adyacentes a esta península. Por ejemplo, tenemos Islas Sydney y las Islas South Georgia, que sería el sector más lejano. Y estamos con una base de datos ahora de 132 individuos de 8 localidades, como yo les mencionaba, que son estas 8 que se ven acá. Y yo les hablé un poco de la genómica y de la gran cantidad de datos que nosotros estamos utilizando SNPs para estudiar la conectividad en esta área, utilizando arpajifera antárticos. Y hemos conseguido tener una estructura de 10.201, ¿sí? Son 10.200 posiciones eh, en el genoma de arpajifera antárticos para estudiar la conectividad. Y lo que nosotros hacemos también, bueno, como yo les decía, una cantidad masiva de información donde te llega literalmente un archivo de texto que pesa como 60 gigas, lo cual es mucho, está lleno de letras, y tenemos que empezar a filtrar todos estos datos porque también tenemos que ir tratando de limpiar, por ejemplo, señales que podrían ser de otras cosas que nos indicaría que las poblaciones, por ejemplo, no están en equilibrio cuando queremos estudiar procesos que son neutrales, como el flujo genético, porque tenemos, claro, como dos grandes áreas, la estructura neutral, que son procesos de migración, flujo genético, y tenemos los procesos selectivos, que están asociados a la selección natural. Por lo tanto, si nosotros queremos estudiar una cosa u otra, tenemos que separar estos sets de datos para quedarnos con una señal más limpia que nos indique lo que nosotros queremos estudiar como sin alguna interferencia, digamos. Entonces, aquí vale, me dime. gustaría preguntarte, porque ahí justamente tienes marcado Isla Saini y South Georgia, Ujú, donde tenemos otra especie nominal de Arpagifer, que es Arpagifer georgianus, ¿no? claro. Sí, entonces la pregunta es como, ¿por qué incluirla dentro del modelo de estudio que se supone que es Arpagifer antárticos? ¿Cuáles son Sí. las razones para incluirla? Aunque no venía preparada, mentira. Tenemos este estudio previo, que es también un compañero del mismo laboratorio donde nosotros trabajamos, que hicieron un estudio de las especies de Arpagifer que se distribuyen a lo largo de todo el océano austral. Como el Nico decía, nosotros tenemos muestras de todo el océano austral para el género Arpagifer. Sin embargo, en este estudio, lo que se observa en esta figura, si ustedes ven como esta nubecita azul que está acá, que corresponde a los individuos de la península antártica y South Georgia, que está un poquito más morado, eh, los resultados de esta investigación mostraron que South Georgia y la península formarían una misma unidad, es decir, no podemos diferenciar estas dos especies en realidad. Lo que podría indicarnos que podrían ser solo una unidad evolutiva, por lo tanto podemos empezar a picar en la estructura más micro, porque claro, lo que este estudio nos dice, esto es como un estudio más filogenético, es que tendríamos esta sola unidad, que no se puede diferenciar la península de South Georgia a este nivel, pero lo que nosotros vamos a observar con genómica es un nivel un poco más fino. Entonces ahí no quiero hacer adelantos de lo que viene porque ahí les voy a ir mostrando finalmente qué pasa entre la península y South Georgia, pero por esta razón es que también incluimos la isla como parte de este estudio. Eh, entonces, hablando también de características ambientales que son importantes para la conectividad, como ya les mencionaba, en la península antártica tenemos gradientes tanto en las propiedades hidrográficas, o sea, es decir, las características del agua, por ejemplo, la temperatura, podemos diferenciar como dos grandes zonas. Una que es la zona central de la península, que es lo que se ve como sombreado medio rojo, y la otra es la zona norte de la península, que es donde está el estrecho de Bransfield, que tiene harto aporte de agua bien fría que viene desde el este de la península, que es esto que se marca con una flecha aquí en el estrecho de Bransfield. Además, podemos diferenciar la zona central de la península. Si ustedes se fijan, todos estos puntitos que están acá son glaciares. Y en la parte central hay mucha más cantidad de glaciares, hay muchos más fiordos que también afectan las características del agua, porque esta es agua dulce que se mezcla con el agua salada del mar.
Entonces, todos estos factores van diferenciando estas dos grandes zonas. Además de que tenemos aporte de distintas corrientes que fluyen en distintas direcciones, dependiendo de si es la zona central o más hacia mar afuera o más interna. Digamos, hay una corriente interna en la península antártica que fluye hacia el sur, bien pegada a la costa, y un poco más afuera tenemos la corriente que fluye en dirección contraria. Por lo tanto, todas estas cosas nos hacen pensar que finalmente todo esto que se ve como una sola gran unidad podría presentar a escalas finas algún tipo de diferenciación. Además de las características que yo les decía, de las características del agua, también tenemos algunos gradientes de clorofila en esta zona de península antártica y la isla de South Georgia, que aquí no se ve mucho, de un puntito, esta cosa negra que está acá, ay, perdón, la apreté, es la isla de South Georgia, que está alejada de lo que está acá en la península antártica. Sin embargo, se ha descrito general para la península y para South Georgia que las concentraciones de clorofila, que es lo que nosotros nos da indicios de la producción primaria en la península, es decir, generalmente estos son diatomeas, son organismos que son fotosintéticos, son microalgas, y esto es lo que nos da los niveles de clorofila, y las microalgas son alimento de muchas larvas de peces. De hecho, las larvas de arrecife comen, se alimentan de diatomeas, de algunas diatomeas. Entonces, que la clorofila esté retenida bien pegada a la costa, al igual que las larvas, también podría indicarnos de alguna forma que las larvas tratan de no alejarse mucho de la costa. O sea, no es que ellas vayan a decidir, pero todos estos procesos se acoplan. Es decir, si el alimento está más cerca de la costa, lo más probable es que haya mayor cantidad de larvas que sobrevivan en esta zona porque tienen de qué alimentarse. Entonces también es importante considerar este factor ambiental. Y lo último que hace interesante esta zona de estudio es que en los últimos años existe una propuesta por parte de los gobiernos de Chile y Argentina para establecer un área marina protegida en la zona de la península antártica, que es una zona que hasta el momento no tiene esta medida. Por lo tanto, se ha hecho como urgente, y de hecho el 2019 fue la última vez que se hizo esta propuesta, pero que no fue aceptada, porque el problema de trabajar este tipo de propuestas en Antártica es que hay muchos países interesados y todos tienen que aceptar la propuesta. Entonces, en el caso para la península antártica, hay un par de países que la rechazaron, por lo tanto no se aceptó hacer esta área marina protegida, que es muy importante porque sabemos que la península antártica es una de las zonas que se vería más afectada por procesos de cambio climático, por ejemplo, con un aumento de la temperatura, y todo esto podría afectar las especies que habitan aquí. Además que se desarrolla mucho la actividad pesquera, sobre todo del krill. Y también hay que estudiar los impactos de las actividades pesqueras que se dan aquí y el impacto que tienen en especies que no son comerciales, por ejemplo, como arpajífer, pero que sí son parte de la cadena trófica, de la trama trófica, y que son alimento, por ejemplo, de otros peces. Entonces, al final, todo es un desencadenante que afecta a la comunidad entera que vive acá. Y para establecer áreas marinas protegidas, los estudios de conectividad son súper fundamentales, como nos pueden dar indicios de alguna población que sea como particular para conservar, o que también están conectadas. Entonces, qué tan correcto es, por ejemplo, proteger una zona y otra no. Entonces, toda esta propuesta se hizo en base a la mejor información disponible. Sin embargo, siempre falta información, y ojalá de especies que tengan características distintas de historia de vida. Como yo les mencionaba, como algunas que tienen larvas que duran mucho tiempo, otras poco tiempo, y por lo tanto la conectividad puede ser distinta. Entonces, ya que les hice toda esta gran introducción acerca de la especie, la zona y de cómo la estamos estudiando, yo les hablé que estábamos utilizando herramientas genómicas y modelamiento bioceanográfico. Entonces, veamos algunos resultados que hemos obtenido durante el desarrollo de mi doctorado. Y vamos a hablar un poco primero de la estructuración genética, que nos habla de la diferenciación que hay entre poblaciones, las 8 poblaciones que tenemos de arpagífero antártico. Entonces, para poder estudiar la estructuración, nosotros hacemos distintos análisis. Este es uno de esos, que es bien gráfico, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí está marcado South Georgia, que es donde dice SG, como muy lejano a todo el otro grupo de estos
puntos y estrellas que se ven acá, que corresponden a todas las otras poblaciones de la península antártica. Por lo tanto, South Georgia se ve bien diferenciado genéticamente del resto. Sin embargo, nos preguntamos también como, ¿qué pasa? Bueno, South Georgia igual era esperable por la lejanía a la que está y porque podría tener distintas características ambientales, por lo tanto era esperable que encontráramos este patrón, pero ¿qué pasa si sacamos South Georgia, por ejemplo, de este mismo análisis? Y volvemos a encontrar también algunos patrones de estructuración genética. De aquí lo que podemos ver, por ejemplo, tenemos todo este grupo hacia la izquierda, y todo esto corresponde a una zona de islas, de las islas South Shetland de la península antártica, que están hacia el norte. Y todo este grupo de la derecha, donde dice BYPL, todo esto, es un grupo que está más hacia el sur, que está, digamos, en la zona central de la península antártica, y algunas de estas poblaciones están bien metidas entre los fiordos. Y tenemos también en otro eje de variación la población de Rotera, que es la más al sur de todas, que está bien lejano de estos dos, y podríamos llegar a observar estos tres grupos incluso sin considerar South Georgia, que es lo más diferenciado. También para estudiar estructuración genética utilizamos otro análisis que se llama análisis por pares de FCT, y aquí lo que vemos es comparaciones, como su nombre lo dice, por pares, y obtenemos algunos valores. Por ejemplo, en este caso los valores, si bien no son tan altos para este parámetro, la mayoría son significativos, y aquí, bueno, el color más alto se lo lleva, como ustedes pueden ver, South Georgia, que es lo mismo que vimos en el análisis de recién, que South Georgia muestra la mayor diferenciación genética con el resto de las poblaciones. Y lo que está en naranjo rojo son todas las poblaciones de la península antártica, y aquí podemos destacar, por ejemplo, lo que yo les decía de las islas South Shetland, que son todas estas islas que están acá, y aquí tenemos tres poblaciones, que es Bahía Fieldes, Isla Decepción y la bahía o Isla Greenwich, creo que se llama, donde está la base Pratt, que no muestran diferenciación significativa. De hecho, tienen valores de FCT que son ceros, que eso nos indica que son poblaciones que no están diferenciadas y por lo tanto serían una misma unidad, digamos. Es lo mismo que nos mostraba el análisis anterior. Ahora, el análisis de flujo genético, que es lo que nosotros estudiamos como conectividad, aquí también hicimos otros dos análisis que lo que nos permiten es asignar individuos a una población u otra. Y lo que podemos ver en el análisis de Structure, que es este gráfico de arriba, es que tenemos aquí harta mezcla de individuos, como no podemos llegar a diferenciar de más de una población dentro de toda la gama de individuos y localidades que tenemos. Lo que sí en esta parte de acá, que es lo que tengo destacado, que estos son los individuos que están en South Georgia, y aquí podemos ver cómo predomina, por ejemplo, el color naranjo, lo que nos diría que nos señala como visualmente que esta población no tiene mucho intercambio genético con toda la otra, que es donde predomina el color azul, que todo esto es península antártica. Por lo tanto, podemos volver a ver que hay una separación y no habría mucho flujo genético entre South Georgia y la península antártica. Entonces, ¿Vale? sí, dime. Ese análisis en particular no lo ha repetido sin South Georgia, ¿no? No, pero está en proceso de... Ahora estamos como repitiendo, rehaciendo análisis a partir de lo que observamos con la estructuración genética sin South Georgia, y es como efectivamente se ve algo, entonces ahora, claro, hay que empezar a hacer los análisis de flujo genético también sin South Georgia. Entonces, para ver qué observamos, como ya metiéndonos y subpoblaciones, así como subestructuración, y seguimos viendo algunas cosas interesantes, pero eso es work in progress, así que, pero se viene. Y el otro análisis de flujo genético que hicimos, un análisis bayesiano que nos muestra proporción de migrantes, y aquí es interesante que a pesar de todo lo que yo les he dicho, que se ve como harto flujo genético entre poblaciones, este análisis lo que nos mostró, que son estas casillas que se ven en morado, podríamos definirlo como el nivel de retención de una población. Entonces, las poblaciones, o sea, los individuos que se asientan en una población que provienen de esta misma población son la mayoría, son más del 70%. Entonces, al final, el intercambio no es tanto, sin embargo, este intercambio que ocurre entre poblaciones, por ejemplo, de la península, sería suficiente para mantener el flujo genético y mantener a la península como una unidad y a South Georgia como otra gran unidad.
Bueno, yo aparte les mencioné que estábamos haciendo modelamiento bioceanográfico y para esta parte del trabajo, porque claro, el Nico y yo somos biólogos, no somos oceanógrafos, y trabajamos harto con la parte genética, la parte biológica de las larvas y todo. Entonces, para hacer este tipo de trabajo siempre requerimos colaboración y en este caso nos están ayudando dos colaboradores importantes, que es Michael Dineman y Andrea Piñones, que también tiene varios estudios de conectividad de krill, utilizando este tipo de modelamiento para el océano austral. Bueno, estamos trabajando en el modelo, estamos haciendo distintas corridas del modelo porque no puede ir cambiando distintos parámetros, pero aquí tengo una imagen de uno de los resultados que tenemos, que lanzamos partículas en todas las localidades que yo les mencioné. Fueron 13 liberaciones, o sea, fueron liberaciones cada 10 días, considerando un periodo desde noviembre a marzo, que sería como un periodo estimado donde nosotros podríamos encontrar larvas en el agua, larvas de arpajipel. Entonces, por eso consideramos esas fechas, y lo que observamos como resultado, esto que está acá, todas estas líneas rojas que se ven, son los movimientos de partículas. Y aquí podemos ver claramente, por ejemplo, que las partículas de South Georgia, que es lo que está aquí más hacia arriba, no van hacia la península antártica, sino que irían como hacia el norte, y quedarían, digamos, atrapadas de cierta forma alrededor de, el océano de South Georgia. En cambio, las larvas que están liberadas en la península alcanzan a recorrer casi toda la distancia desde las poblaciones de más al sur a más al norte. De todas formas, esto después, porque aquí, claro, estamos viendo lo mismo que hacíamos con la estructura genética, que vemos como el patrón global, esta gran separación entre la península y South Georgia, pero tenemos que ahora hilar un poco más fino y ver, por ejemplo, si efectivamente una partícula que es lanzada en Rotterdam, que es la zona más al sur, alcanza a llegar, por ejemplo, a las islas South Shetland, que es la más al norte. Entonces, por eso todo esto está todavía en trabajo, pero sí esta gran separación entre península y South Georgia se confirma en casi todos los resultados. Vale, ahí sí Dime. perdón, ahí sí me puedes contar un poquito más. ¿Estas partículas van literalmente a la deriva o le puedes incorporar, por ejemplo, información biológica de las larvas, qué sé yo, para poder ir depurando el modelo? Sí, mira, los modelos más complejos tienen información del comportamiento de las larvas, pero para poder incorporar eso a un modelo uno tiene que tener la información como específica para tu especie. El caso de Arpagifer es particularmente más complejo porque, claro, son individuos que viven en Antártica, entonces no es tan fácil como colectarlos, por ejemplo, y tú mantenerlos en cultivo para saber cuánto nadan, por ejemplo, y poder agregar eso en el modelo. Entonces, en este caso, nosotros las consideramos más como partículas inmóviles, como supeditadas a las corrientes. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es el efecto de las corrientes solo en Arpagifer. Lo que le podemos dar como características biológicas es lo que yo les decía, por ejemplo, el periodo de liberación, porque no es lo mismo liberar una partícula, por ejemplo, no sé, en septiembre que en diciembre. Las condiciones ambientales van variando y sobre todo en Antártica, que es un ambiente bien variable, si tenemos inviernos bien crudos y en verano se derriten los hielos, por lo tanto es distinto. Entonces lo que tratamos de hacer es acercarnos lo más posible a lo que serían las características del Arpagifer, es decir, el número total de partículas, por ejemplo, está relacionado con la fecundidad de esta especie. Las 6 profundidades se eligieron por la distribución batimétrica de la especie, como desde los 0 metros de profundidad, que sería como el intermareal, hasta los 100 metros, o sea, cada 20 metros hicimos un lanzamiento, y eso, y las fechas, que sería como los periodos de eclosión. Entonces esto es lo que más nos podemos acercar. Perfecto. Entonces, bueno, ya vimos algunos resultados, pero posibles explicaciones al patrón que estamos observando, sobre todo este patrón bien distintivo entre South Georgia y la península. Lo principal es destacar que, bueno, es una zona bien lejana, y lo que podríamos estar observando, que podría ser lo más importante en este caso, serían barreras oceanográficas, que no permitirían la dispersión entre las poblaciones de la península y la población de South Georgia. Importante aquí, entre estas dos grandes entidades tenemos un frente, que como yo les mencioné, los frentes pueden ser barreras a la dispersión.
En este caso tenemos el frente sur de la corriente circumpolar antártica, que es este que se ve acá, el SAC, y este podría actuar como una barrera a la dispersión y que las corrientes en South Georgia tienen un flujo norte, por lo tanto no sería tan fácil para una larva como viajar hacia el sur, digamos, dirección a la península. Además, también se ha descrito en las aguas alrededor de South Georgia algunas formaciones de remolinos o estos eddies que yo les mencionaba, que podrían actuar como mecanismos de retención. Por lo tanto, al final, todos los organismos que salen, o sea, eclosionan en South Georgia, los arpagíferos, no tendrían la capacidad de llegar a la península antártica. Lo otro, para poder ver explicaciones ya dentro de la península, que como yo les mostré que podríamos llegar a tener 3 grupos, subgrupos dentro de la península, y esto también podría tener alguna relación con la dinámica oceanográfica de la península. Como yo les mencioné, teníamos 2 grandes zonas, una que es la zona central de la península antártica, que es donde tenemos las poblaciones que están aquí, estos Base Yelcho y el estrecho de Gerlach, son las poblaciones que tenemos acá que se veían como un grupo separado en el análisis de estructuración. Y acá estaría la localidad de Rótera, que es la más al sur. Aquí si se fijan, por ejemplo, esta flecha amarilla que va corriendo bien pegada a la costa es la corriente costera de la península antártica y fluye en dirección sur. En cambio, ya pasado como el estrecho de Gerlach, y tenemos acá las islas South Shetland, donde tiene una corriente costera que fluye alrededor de esta isla. Por lo tanto, también podría ser como algún tipo de mecanismo de retención, y por eso es que estas 3 poblaciones de acá se ven bien conectadas y como un solo grupo, una sola unidad, versus la zona de la península central y Rótera, que es lo más al sur. Sí, bueno, ahí es súper interesante por atrás, porque cómo este tipo de datos nos pueden empezar a dar un nivel de estructuración espacial súper fino. Claro. Y eso pensando, por ejemplo, en que cuando analizamos estos mismos datos, los mismos individuos con marcadores tradicionales que se han usado históricamente en filogeografía, vemos que la península antártica es una sola unidad súper cohesionada, con una diversidad genética relativamente baja, y que además incorpora South Georgia. Entonces, cuando empezamos a ver mucho más fino y empezamos a hilar con este tipo de marcadores, empezamos a ver su estructura, vemos South Georgia separado, vemos incluso hasta lo que podrían ser 3 pequeños grupos dentro de península, eh, lo que efectivamente nos da una resolución espacial a nivel genético súper interesante. Así que yo sé que hay cosas que nosotros mismos hemos hecho que nos están mostrando cosas parecidas, y que vi que tienen la siguiente diapositiva, que es un buen ejemplo. Sí, bueno, claro, nosotros también, como yo les mencionaba, y el Nico mencionaba, que tenemos muestras de todo Océano Austral y también de la Patagonia, donde también tenemos otra especie hermana de Arpagífer antárticos, que es Arpagífer bispinis. Entonces, no es tan loco pensar en esto que mencionaba el Nico de esta subestructuración a escala fina, porque lo hemos observado en esta especie hermana. En la zona de la Patagonia tenemos la Patagonia chilena, digamos, y las Islas Malvinas, podemos encontrar 3 poblaciones de Arpagífero antárticos eh, que están separadas, aquí esto del estrecho de Magallanes, y es lo que podría ser una gran barrera entre las poblaciones más hacia el norte de la Patagonia y las poblaciones más hacia el sur. Y bueno, las condiciones oceanográficas también aquí alrededor de las Islas Malvinas, que no permitirían el flujo desde las Malvinas hacia Patagonia. Entonces, claro, los patrones que nosotros estamos observando para el Pagífero antártico, que son patrones finos, los podemos observar también en especies muy, muy relacionadas, íntimamente relacionadas, eh, que tienen las mismas características, digamos, como una duración pelágica no tan larga, relativamente corta, y larvas costeras y adultos de movilidad súper reducida. Entonces, Sí, claro, bueno, estamos como corroborando estos mismos patrones. claro. Bueno, ese artículo esperemos que sea sometido, ojalá, en unos días. Ahí le aprovecho a adelantar que algo súper interesante de esta parte de Sudamérica en el modelo Arpagífer es que hay descrito 2 especies nominales, que es Arpagífer bispini, que está toda la parte Patagonia, digamos, y Arpagífer paleolatus en las Malvinas. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo en este artículo, usando marcadores tradicionales, donde se muestra una sola unidad genética, es que simplemente Sudamérica estaría conformada por una sola especie, que sería Arpagífer bispinis,
pero con una estructura fina que logramos detectar solo a nivel de los SNPs, Claro. que es lo mismo que está detectando Vale ahora en Península Antártica. Entonces hay harto por hacer y eso te quería preguntar, pues, ¿qué es lo que sigue en tu trabajo? Te quiero dividir la pregunta en dos, porque ¿Ya? Dime. lo, lo- lo que sigue en el trabajo, cuáles son los desafíos respecto a lo que ya estás haciendo en Península, y lo otro tiene que ver con una pregunta ya para sacarte de la ciencia dura, que tiene que ver con cómo ha sido trabajar en Antártica, pero no solo en Antártica, sino que en Antártica en plena pandemia, que ha sido una complejidad que nos ha afectado a todos. Y quería saber un poco en particular a ti, porque yo sé que has tenido varios problemas al respecto y que hemos tenido que intentar solucionar con lo que tenemos. Entonces, para que les cuente un poco a la gente qué es lo que sigue y cuál ha sido el desafío un poco de trabajar con este tipo de datos que son un poco abrumadores al principio, trabajar en un ambiente como Antártica y en plena pandemia. Ya, mira, respecto a los desafíos futuros, como yo les hablé de todo esto, de la parte genómica que tiene la ventaja de que podemos estudiar no solo los procesos neutrales como el flujo genético, sino que también procesos de selección natural o señales de selección natural, que nos pueden hablar de ciertos procesos de adaptación local, que es cuando ocurre este acople entre la genética y el ambiente, es decir, cuando los organismos se ambientan, se adecúan tanto a su ambiente particular y local que se diferencian genéticamente de otras poblaciones, que podría ser el caso, por ejemplo, de South Georgia, que no sabemos, pero estamos en proceso de. Entonces, lo que ahora estamos viendo es tratar de efectivamente filtrar esa parte de señales de selección del genoma para estudiar solamente la estructura adaptativa, que puede ser bien iluminadora, digamos, en términos en la conservación, porque se ha visto mucho que, por ejemplo, claro, la estructura neutral, nosotros podemos ver toda la península como una unidad a nivel macro, y estamos viendo ya un poquito a nivel micro que podría haber 3 subgrupos y la estructura adaptativa incluso podría reforzarnos eso, podría mostrarnos alguna población más aislada del resto por sus características ambientales distintivas. Por lo tanto, esto podría tener implicancias en la conservación, que sería como, bueno, en esta zona estamos observando esto, por ejemplo, con Arpagifera antárticus, y podríamos probarlo con otro tipo de especies. Por lo tanto, esta zona algo tiene en particular que deberíamos protegerla más. Entonces, eso es importante también recalcarlo. Y bueno, como tú mencionaste, estamos haciendo hartas cosas, bueno, trabajando con el arpagífero de Patagonia y también en este tema de la adaptación local y la especiación, finalmente cómo esto nos lleva a la separación de especies dentro del género arpagífero. Estamos estudiando todas las muestras que tenemos ahora del océano austral y poder estudiar estos procesos ya un poco más micro dentro de todo el set de datos que tenemos. Así que todo eso es lo que se viene como de ahora en adelante. Bueno, que en la adaptación local ya estamos empezando a trabajar y también lo de Arpagifer del Océano Austral, pues estamos todavía con la parte más neutral con el Nico trabajando, pero se viene. Y como tú mencionabas, el trabajo antártico y pandemia no es fácil, no es fácil llevar una tesis de doctorado en pandemia, por lo menos para mí no ha sido fácil, sobre todo porque nosotros teníamos contemplado una campaña de muestreo el verano que pasó, ahora en 2020, hacia la península antártica, que fue una campaña que se canceló debido a los casos de COVID que hubo en Antártica, por lo tanto se nos cayó todo eso y fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos quedamos sin esas muestras y además, debido a los cierres de la universidad, porque la Universidad de Chile estuvo cerrada casi un año, o sea, nosotros no pudimos ir al laboratorio durante casi un año, lo que nos retrasó también el generar toda esta base de datos, porque claro, yo les hablaba de la genómica, estos datos, base de datos gigantes que tenemos, pero para obtener todo eso tenemos que hacer trabajo de laboratorio y tener el laboratorio cerrado un año fue igual, nos implicó un retraso y replantearnos algunas cosas y cómo íbamos a abordar ciertas preguntas. Así que, pero a pesar de todo, igual lo hemos llevado a cabo y lo hemos sacado adelante, siento yo, como tenemos resultados interesantes para mostrar y todavía nos falta por mirar en esos datos. Así que, bueno, ha sido difícil, pero se ha podido hacer y sobre todo yo destaco mucho
que en el trabajo antártico en general es bien importante el tema de la colaboración entre investigadores, y nosotros hemos conseguido muestras, por ejemplo, de gente de Bélgica, que nos hicieron llegar muestras de Herpagífera antárticos, y por eso tenemos como algunas muestras específicas que son bien interesantes. Entonces, claro, trabajar en Antártica tiene sus desafíos, porque no es que yo llegue y diga, ya, mañana voy a ir a terreno y me voy a ir a Antártica y voy a sacar mis pececitos, pero siempre tenemos colaboración. Y en el ambiente antártico se da mucho eso, y lo cual es bien bueno también para, en mi caso ha sido bueno. Y bueno, aquí hay una Vale como soñando con las larvas de Arpagífer, porque originalmente este proyecto tenía como foco también ir a buscar larvas de Arpagífer, para hacer más estudios de dispersión potencial, como yo les mencionaba, lo que no hemos podido hacer, pero también estamos esperando, ahí tenemos otros investigadores como Mauricio Landaeta que están ayudándonos a conseguir larvas y ver si es que este verano podemos ir a la campaña de Antártica. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Yo quería hacer algunas menciones especiales. Agradecimiento, bueno, a Genomics Antarctic Biodiversity, el proyecto GAV, que es el proyecto del que nosotros formamos parte con el Nico y que es gran auspiciador de esta tesis de doctorado, igual que el INACH también, que nos financia, y bueno, estamos viendo si es que nos pueden brindar apoyo para ir a terreno, a la NID, que financia mi beca de doctorado, al Instituto de Ecología y Biodiversidad, y siempre a los compañeros de laboratorio que están ahí apoyando y bueno, ayudando a los tutores, que incluso en pandemia ahí, como se ve en una videollamada, hemos seguido la foto de la comida, por ejemplo, es pre-pandemia, no crean que nos juntamos ahora en el laboratorio a comer. Eso fue antes de la pandemia, y la foto de la videollamada son nuestras reuniones ahora en modo online. Así que gracias por su atención, y bueno, si alguien tiene preguntas, quedo expectante. Excelente, vale. Ahí vamos a abrir las preguntas, como dice Sambra ahí en el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano y le dan acceso. No sé si puedo hacerlo yo, creo que no. Veo una Hay una manito. mano, sí. Que me voy a sacar yo mismo el... Ah, el Renato, ya. Renato, Sí. dale. Sí, yo no te quise interrumpir al principio. Vale, súper buena tu presentación, muchas gracias. Y eh, mostraba diferencias eh, climáticas dentro de la misma península, que podían sugerir que tú encontraras poblaciones. Yo a veces, sorry, soy más ecólogo que en cuanto a la terminología de población, a mí yo de repente me confundo, si estamos hablando de la misma especie, etcétera. Está como ese debate todavía, ese mismo debate. Pero entiendo que estabas trabajando con la misma especie y estás empezando a ver tendencias genéticas que te podrían sugerir que en algún futuro estos podían eventualmente terminar siendo especies distintas. Pero las diferencias de temperatura más bien oceanográficas en general que pudiesen existir dentro de la península, ¿cuánto hacia atrás van en el aspecto temporal? Espacialmente existen, pero ¿cuánto para atrás van como para sugerir que pudiesen tener una influencia importante en esta tendencia a ver grupos separados, agregaciones, no sé, o poblaciones, como le llaman? No sé si entiende la pregunta. ¿Cuánto va atrás en temas como de tiempos? Porque vemos claramente diferencias espaciales, tanto genéticas como las muestras tú, como también en las condiciones. Entonces hay una coincidencia ahí más o menos, pero esas diferencias espaciales de de las condiciones oceanográficas, ¿cuán recientes son? Como para realmente sugerir que estas poblaciones están siendo distintas producto de eso. Si tú me dices, no, en realidad ya llevamos desde, o sea, no sé, esos 200 años de que la temperatura ha subido en la zona, claro, yo digo, pues entonces probablemente esté jugando un rol importante en esta diferencia que están viendo las poblaciones. Pero, y eso te lo comento como que yo no lo sé en realidad. Las diferencias en temperatura, quedémonos con temperatura oceánica, que existen dentro de la península, ¿desde cuántos años son? Como para decir, ya están repercutiendo en la especie propiamente tal.
Sí, mira, si entiendo bien la pregunta, bueno, el foco principal, por ejemplo, de esta investigación no es como para buscar diferenciaciones que nos vayan a llevar a nivel de especie, sino que como tú Ya, mencionabas, son a nivel poblacional, o sea, son dentro de lo que denominamos como una misma especie, sobre todo para la península antártica. Ya con South Georgia tenemos como un problema de otro tipo, que más bien podríamos considerarla como un ecotipo distinto, porque claro, con marcadores tradicionales que nos hablan de procesos temporales más antiguos, no se observa esta diferenciación, sino que lo vemos como más a nivel poblacional. Entonces, ahí tenemos como dos grandes procesos. La gran pregunta de esta investigación en particular es conectividad y son procesos actuales, pero estamos viendo algunas señales, claro, que nos podrían decir que en South Georgia sobre todo hay una separación que podría ser más antigua, pero todavía no podemos hablar de especies distintas, claro. no podemos llegar a eso. Entonces, las condiciones dentro de la península igual son estables hace harto tiempo, quizás más diferenciado, yo no sé, no te podría darte fechas con el tema de South Georgia, pero sí, por ejemplo, lo que nosotros queremos ver con SNPs y por qué hablamos de adaptación local, es porque son procesos un poco más recientes y que podemos recién estar viendo alguna separación entre algunas poblaciones dentro de una misma especie, pero no pretendemos como hablar de ella especies distintas. ¿Cachai? No sé si eso responde a tu pregunta, pero más o menos lo mismo que vimos en Patagonia. Yo no sé si el Nico tiene como el dato más duro ahí de cuán podría estar separado Malvinas de No, Patagonia, no, pero o sea, más que eso, es apito de un gráfico que tú muestras con sí, diferencias, creo que eran de temperatura dentro de la sí. misma península. O Que, sea que estas diferencias de temperatura son bien estables hace mucho tiempo. O sea, este ok, aporte como del mar de Weddell, de esta zona más fría, porque tampoco son diferencias de 15 grados, ¿cachai? Son diferencias claro, de pocos grados, pero que podrían llegar a ser importantes claro, ok, a nivel más local. súper. Gracias. Sí, ahí lo que dice la Vale en Alpagífero es bien interesante porque todos los procesos que estamos mirando son relativamente actuales cuando lo llevamos a la genética. Mm, Nosotros bueno, hay un estudio del Matías Une del mm, 2015 que compararon la especie que está en Sudamérica, que es Alpagífero bispini, con justamente Alpagífero antárticus. Y lo que ellos vieron es que la separación entre estos dos grupos es relativamente reciente para dos especies, que estamos hablando de 1 millón de años, menos de 1 millón, una separación pleistocénica. Que eso a nivel específico en Océano Austral es tremendamente reciente. sí, pues, Eh, entonces, lo que estamos viendo acá es que, ya que no hay duda de que este grupo se originó en Antártica, porque todo el análisis filogenético de los nototénidos en particular apuntan al origen antártico, estamos hablando de que esto es una especie que colonizó todo el océano austral hace menos de 1 millón de años. Entonces mm, son procesos en términos evolutivos muy recientes. Entonces lo que nos permiten ver este tipo de datos es justamente la escala fina de cosas que están ocurriendo y queremos ver son en respuesta justamente al ambiente o otro tipo de procesos, por ejemplo, neutrales como los que está viendo la Vale. ya. ¿Mm? Vale. ¿Cuánto vive una alpha digital? Alrededor de 10 años estimado como lo más, 10 De 11 12. años, 11 años creo que el más viejo, digamos, que se ha registrado. No Ya, son de tan largo, pero tampoco se sabe mucho de las características biológicas. Por eso cuando el Nico me preguntaba como cuánto de biología le pusimos al modelo ujú, bioceanográfico, es difícil porque son especies de difícil acceso. O sea, no es lo mismo ir a colectar un pez acá a Valparaíso que ir a Antártica claro. o hacer un cultivo, ¿cachai? Y mantenerlo ahí y estudiarlo como más a fondo, sino que tenemos algunos datos que son súper antiguos de la biología de esta especie y que estamos tratando de recopilar todo para ver, para estudiar estos patrones de conectividad como más actuales, tratando de integrar todo. Claro, lo positivo es que igual esta especie está siendo estudiada. Hay hartos Mm, estudios en fisiología que están llevándose a cabo para ver cuánto rango de temperatura que son los que aguantan, porque estamos hablando de una especie que igual habita en un rango ambiental relativamente variable, como todo océano austral, a pesar de que no han tenido mucho tiempo para adaptarse a todos los espacios. Entonces, eso nos va a dar un poquito más de luces sobre lo plástica que es esta especie, o este género en realidad. Mm. en Es un género. súper buen modelo. También mantenerla no cuesta nada. O sea, salvo Claro. bajarle la temperatura, la temperatura que necesitáis, pero todo el resto. Claro. Gracias. De nada. No sé si hay más Eh, preguntas.
No. No veo ninguna manito ni en el chat. Voy a dejar de compartir mientras. Ahí sí. Voy a poder ver. Ahí creo que vi una Macarena. Levantó la mano, creo. Sí. No sé si Sí, quiere ahí hablar o Macarena va a está poner haciendo- su pregunta en el Sí, chat. ahí, ¿Aló? sí, ahí le dieron ¿Escucha? micrófono. Ah, Ahí se ya. escucha. Ahí Ya, está. ahí sí, iba a poner la cámara, pero no puedo. No me deja. Pero no importa. Oye, Vale, te quería preguntar, me encantó tu charla, muy didáctica como siempre para la gente que no trabajamos nada en genética. Oye, una duda, me quedó la duda, si así como al grano, ¿cuáles son las poblaciones que tú ves más que se diferencian? Porque vi en una de tus primeras figuras que había un montón de poblaciones que se veían como bien pegaditas. Ujú. Entonces, básicamente sería la de Rotera, creo, y la de South Georgia, y la otra estarían todas como con la misma estructura genética, por decirlo así. O también encontraste diferenciaciones entre esas poblaciones que estaban pegaditas. También hay, es que eso, fuimos como a escala más, la menos fina, digamos, porque no voy a decir un macro porque eso ya es como, pero a la escala menos fina, que es la diferenciación South Georgia y toda la península, que claro, son poblaciones más pegaditas, pero dentro de la península tenemos, claro, como tú mencionabas, Rotera, que es la más al sur, pero voy a mostrar el gráfico de nuevo para poder explicarlo como de manera gráfica. Acá. ¿Qué es esta parte de acá? Acá están todas las poblaciones de la península. Y claro, Rotera es la más al sur y lejana, digamos, de todo el resto de estas que se ven aquí como bien pegadas. La South Shetland es todo esto que se ve acá, BF, BP y DC. Todo esto son parte de la South Shetland que se veía como una sola unidad, que de hecho no, los análisis no mostraban diferenciación significativa entre estas poblaciones. Y el otro grupo, subgrupo, digamos, dentro de la península es esto que está acá, que es donde está base Yelcho, Isla Dahmer y el estrecho de Kerlatch. Y claro, aquí tenemos como 4 poblaciones bien pegadas que se ven como un solo grupo, pero que se ven diferenciados de lo que es más al sur y de lo que es más al norte. No sé si eso responde a tu pregunta. Ahí está levantando la mano, ¿no? Sí. Sí, es que había cancelado el micrófono, después no lo podía volver a... Te preguntaba porque cuando mostraste los resultados preliminares, obviamente, del modelo biosanográfico, se veía que en el fondo una partícula que la suelta abajo sí puede llegar a cualquiera de esos lugares. Entonces, ¿cuál sería como la hipótesis de, o lo que ustedes piensan que podría estar generando esta diferenciación de las poblaciones? Porque si vemos como la dispersión, las larvas sí pueden dispersarse como por toda el área. Entonces, ¿hay algo quizás a escala local muy fina que estaría generando esto? Igual, bueno, como yo mencioné, ¿cómo se llama? El modelo que yo les mostré tiene una duración pelágica un poco más larga de lo que tiene el Pagifel. Entonces, de hecho, tenemos que acortarla porque es casi el doble, porque fue como la primera corrida exploratoria. Entonces, yo creo que ahora, si cuando limpiemos un poco el modelo y lo veamos a escala temporal adecuada, yo no estoy segura de que los organismos de Rotterdam, por ejemplo, alcancen a llegar más al norte. Y bueno, si es que, porque estamos viendo con el modelo dispersión potencial que yo les mencionaba, que sería como la capacidad de la larva asociada a las corrientes de llegar de un lugar a otro, pero no es lo mismo que lo que vemos con la genética, que es ya como conectividad exitosa, reproducción y dejar descendencia. Entonces lo que podría estar afectando ahí podría ser muy relacionado, por ejemplo, a procesos de adaptación local, que sería, por ejemplo, en el estrecho de Gerlach podríamos tener algunas condiciones como ahí bien metidas al centro de la península, en los fiordos, que serían distintas a Rotera, que serían distintas a las islas South Shetland. Entonces, hay algo ahí que a pesar de que, bueno, según el modelo ahora, pero que tenemos que seguir estudiando, a pesar de que una partícula pudiera llegar de un lugar a otro, ese individuo quizás llega en mal momento, ¿cachai? Y no alcanza a reproducirse o a dejar descendencia, por lo tanto no refleja que su movimiento de llegar de un lugar a otro efectivamente haya intercambio genético. Mm.
Por eso es importante lo que ahora vamos a ver como con procesos de adaptación local, porque quizás ahí podemos identificar. Hay un modelo que a esta altura ya es un poco más antiguo, tiene como 10 años ya, que se llama el modelo de desajuste de genotipo ambiente, Ujú, y que tiene que ver justo con lo que habla la Vale, de que un individuo tenga la capacidad, o un grupo de individuos tenga la capacidad para poder hacer un intercambio entre dos poblaciones locales, no asegura que estos individuos lleguen, se asienten y se reproduzcan, y luego que esos descendientes, que son migrantes, a su vez se reproduzcan sí, nuevamente, ¿no? Y todo ese claro. proceso es bien complejo. Entonces lo que queremos ver ahora justamente es, ya, ok, ¿cuál es el potencial que tienen dado estos modelos bioceanográficos de una partícula de viajar? Y ver si eso se ajusta justamente a lo que vemos con el flujo genético ya más fino. Ujú. Ahí la Sambra levantó la mano. Hola. Eh, vale, muy buena tu presentación. Me gustó Gracias. harto, la verdad. Eh, pucha, bueno, en mi tesis igual yo estoy haciendo como algo similar a lo que tú estás haciendo. Pero fuera de eso, te quería preguntar un poquito más como de la biología de Arpagifer, en el Ujú. sentido si como un poquito más de información del lugar donde vive, porque yo sé que es más o menos intermareal, si es que no es bien intermareal, y también donde vive tiene que tener ciertas características y cosas así. Yo no conozco también este bicho, no sé si me puedes decir tú. Sí, mira, Arpagifer es una especie, como tú dices, que es bien común en el intermareal, o sea, son a profundidad cero. Por eso es que también lanzamos partículas súper superficiales, considerando en el modelo. Entonces, Arpagifer, claro, habita normalmente desde los 0 a los 100 metros de profundidad. Es una especie no muy profunda y generalmente se describe que más que a los 100 metros algunos pocos, pero generalmente los primeros metros de la columna de agua serían más abundantes. Y además, claro, como ya les mencionaba, es una especie, aquí se ve que es como bien planito, de poquita movilidad. De hecho, a mí nunca me ha tocado ir a recolectar pajífera antártica, pero me han dicho como que tú los ves en la poza, en el intermareal, y no se mueve, como que lo toman con la mano. Igual hay otros que los han sacado con buceo. No sé si a ti te ha tocado tener experiencia, como que no son muy difíciles de colectar porque no nadan mucho. Entonces, eso por una parte. No sé qué más, bueno, yo mencioné también que tienen formación de nidos y son súper como cuidadosos con los nidos. Se ha descrito incluso que tienen, ¿cómo se llama? Altruismo, como que en ecología se define esto como de el altruismo cuando se preocupan, entre comillas, como un individuo de la misma especie de otro de la misma especie. Entonces, se hicieron experimentos, por ejemplo, cuando estaban los arpagíferos cuidando los huevos y sacaban al adulto que cuidaba los huevos y llegaba siempre otro adulto a cuidar los huevos. Entonces, claro, los huevos era como una etapa súper cuidadosa y estaban ahí hasta que los huevos eclosionaban y luego, claro, la larva sale a la columna de agua y no se ha descrito, por ejemplo, si las larvas tienen migración vertical, eso no lo sabemos, pero Ya. generalmente hay ¿cómo se llama? Estudios de cultivo súper antiguos y ahí describieron que, por ejemplo, las larvas se iban como muy superficial en el acuario, como que se iban hacia arriba, entonces se estima que las larvas se mantienen también muy superficiales en la columna de agua, como que no tendrían estas migraciones verticales. Y como yo les decía, que pasa alrededor de 2 a 3 meses, ahí está como en discusión todavía, pero estamos tratando también de hacer estudios para determinar eso, como cuánto sería efectivamente la duración, pero no sería más allá de 3 meses. Y en este momento ya las larvas, claro, no es que en 3 meses se transformen en un adulto, lo que pasa a los 3 meses es que los juveniles llegan a sentarse ya al intermareal, Claro. en las posas. Entonces ya tampoco sería como una etapa de dispersión más allá, porque ya llegó a la posa y ya no va a salir como mar afuera, sino que va a estar ahí hasta que se convierta en un adulto y ya pierda mucha movilidad. ¿Vale? Dime. Acá tengo una pregunta de la Sacha, de la Constanza Millán, que dice Ah, que está ya. sin micrófono, entonces no la puedo hacer ella. Ya, Pero perdón. te pregunta por la diversidad genética de tus poblaciones Ujú. y
luego, si es que ves alguna relación entre la diferenciación y la diversidad, como por ejemplo, si South Georgia es menos o más diversa que el resto, o si hay algún tipo de relación eh, respecto a la diversidad, diferenciación. Sí, ya mira, no, yo no puse la tabla acá en la presentación, pero la diversidad es baja para todas las poblaciones y no se observa un patrón. De hecho, también lo pensamos, fue como, bueno, quizás haya alguna diferenciación a nivel de diversidad, pero no, los valores son súper similares. Si no me equivoco, están como alrededor del 0,2. Y como tú mencionaste también, para el pagífero en general la diversidad genética es baja. Entonces, lo mismo para el pagífero antártico en particular. Y no se observó como esta relación entre poblaciones. Es más o menos homogéneo a nivel de localidades. Ok. Oye, y había otra pregunta de Jason Martínez, que no la vi, perdón, que te agradece por la presentación primero, y pregunta cuánto demoraría en pasar de larva a recluta, y por ejemplo, si en Rótera son liberadas como larva y alcanzan la isla Chilan del Sur, o falta más análisis para poder saberlo. Bueno, que lo que mencionaba recién a Zambra es que, claro, estos 2 o 3 meses que yo les mencionaba que pasa en la columna de agua son los que la larva se desarrolla toda su estructura, sus aletas, hasta que llega a ser un juvenil o una poslarva, que todavía no es un adulto. ¿Cachai? Como estos 2 meses que pasan en la columna de agua, crecen y se desarrollan, pero no alcanzan a llegar a ser un adulto y luego ya se encuentran en las costas intermareales o muy, muy cercanas a la costa, ya como buscando lugares de asentamiento. Entonces, eso por una parte, que era parte de la pregunta, y lo otro es que, claro, si es que alcanzan a llegar desde Rótera, por ejemplo, a South Shetland, el modelo que yo les mostraba, claro, tenía una duración pelágica más larga de la que yo les estoy mencionando. Entonces tenemos que ahora como filtrar en los datos y quedarnos como solo con los datos de los primeros 3 meses. Entonces por eso yo, claro, mencionaba que probablemente las larvas sí podrían llegar a tener la capacidad de llegar de un lugar a otro, pero quizás con el modelo más corto, yo no, yo así como a modo me tiro así como la predicción, si me la juego por algo, que yo creo que las de Rotterdam, por ejemplo, en 3 meses no llegarían a South Shetland. Pero lo que es importante que también mencionamos antes es que a pesar de que lograran llegar, eso no asegura que haya conectividad y flujo genético. Claro. No sé si Sí, yo creo que está que habrá... más o menos lo que pregunta. No sé si hay más preguntas. Aquí estoy tratando de leer el chat. Aquí está la Dali también, que te felicita por tu resultado. Ah, gracias. Bueno. Eh, bueno, Macarena también, que ya preguntó. El Marcelo Lizama también, que te felicita por la presentación. Y no veo más preguntas. No sé si hay alguien más que quiera preguntar. No veo manitos levantadas. Yo quería hacer un comentario claro, comentario pregunta en realidad, porque capaz, ahí, igual en la Antártica, aunque las larvas quizás tengan un periodo más o menos largo, o sea, largo, 2 o 3 meses en la columna de agua, capaz, yo no conozco cómo es la larva de Alpagífer, pero capaz de que con las tormentas, las marejadas y ese tipo de cosas igual se puedan ver afectadas cuando están a mar abierto, por ejemplo. Sí, o sea, las larvas son bien pequeñas. Creo que el tamaño de eclosión es alrededor de como 3 milímetros. O sea, es algo ínfimo. Sí, claro. Entonces, claro, como si hay como una tormenta o algo, probablemente muchas mueran. O si también las larvas tienen como periodos críticos, como que si no encuentran la Sí, alimentación en un par de días, se mueren. se mueren, Entonces, claro, que son bien frágiles en el fondo. son Entonces, frágiles. claro, como tú mencionabas, y capaz tengan el potencial para llegar de un lado a otro, pero capaz también hay otros factores que impiden que eso pase, excepto que sea como Claro, algo muy puntual que cambie. claro. Por eso diferenciamos estas como etapas de dispersión. Del potencial, que es distinto a la realizada, que es distinto a la exitosa. Entonces, Claro, son al final como etapas que tiene que ir pasando la especie, como para que efectivamente haya conectividad.
Hoy yo quedé con la duda igual, así de pura curiosa, de que en tu proyecto tú querías trabajar igual con las larvas, pero ¿qué querías hacer Sí, con ellas? ¿Cómo ibas a medir el tema de dispersión o algo así? sí, pues queríamos como, porque generalmente en los estudios de conectividad, como se habla generalmente de conectividad exitosa, que es lo que podemos ver con análisis de flujo genético, por ejemplo, migrantes de segunda generación, eh, y casi nunca se incluye las larvas más que como a través de de estos modelos oceanográficos, como bueno, la corriente nos dice que podría llegar de aquí a acá, pero lo que queríamos hacer era buscar esa larva y sacar la información genética de esa larva y tratar de asignarla a una población. Ah, ¿Cachai? ya. Entonces tratar de encontrar si esa larva que nosotros encontramos en X lugar efectivamente llegó de otro lugar ahí o salió de esa misma población y no se ha movido mucho. Entonces queríamos Ya, hacer asignación de individuos ya, de larvas, como para complementar esta parte de la dispersión potencial. claro. Pero eso todavía no lo hemos podido, no sabemos si lo vamos a poder hacer, pero espero que sí, quizá en algún momento tengamos algún poco de información con eso, porque igual sería interesante como dejar la dispersión potencial no solo a la parte oceanográfica, sino que poder ver un poquito más allá. Ya, Bueno, no sé gracias. si hay más preguntas por acá. Bueno, si es que no hay más preguntas, agradecerles en nombre de Apex y también agradecerles por la invitación, agradecerle a la Valet, por supuesto, por su presentación y por contarnos sus resultados preliminares. Esperemos que en unos años ya, o un año o menos, ojalá, podamos ya ver defendiendo ya su tesis doctoral y con todo ya terminado. Ojalá. Eh, y bueno, la gente también que se Hola, hayan John ido Vivo. con este concepto de conectividad que parece tan intuitivo, pero es súper complejo y tiene muchas aristas y que la Vale explicó muy bien. Entonces, ese es como el mensaje, yo creo, de esta presentación aplicado a un modelo muy específico y en un lugar muy específico, pero que podríamos perfectamente generar la curiosidad y para que más gente se interese en estudiar conectividad a nivel genético, directo, indirecto, o lo que quieran con herramientas genómicas o modelos biosonográficos. Así que muchas gracias, Vale, por tu presentación. Gracias a los chiquillos por la invitación y yo en particular ahí me despido y le doy ahí a la Vale sus palabras de despedida. Sí, bueno, que me estaba riendo por los mensajes del chat y quieren mandarme a Antártica. Bueno, sí, primero, Hashtag Antártica. gracias a los chiquillos por la invitación. O sea, para mí siempre es grato como tratar de explicar, sobre todo yo soy como amante de los peces y las larvas, entonces poder transmitirle como eso a la gente. Y bueno, de todo el potencial que tienen las herramientas genéticas y este tipo de modelamiento, así que bacán poder como transmitir un poco eso y también discutir un poquito de los resultados que yo les mostré, que son los resultados de mi tesis y tener ese feedback. Así que muchas gracias por la invitación y a todos los que asistieron. Y espero, como decía el Nico, poder terminar en no tanto tiempo más la tesis y ya tener como los resultados adaptativos y poder también escudriñar un poquito más ahí con las poblaciones de arpas hiperantárticos. Así que nos veremos en la temporada 3 de las tertulias polares. Claro, con la parte adaptativa. Con el full. Muchas gracias a todos por asistir. Los esperamos de todas maneras la próxima semana. Gracias de todo corazón, Nico, por darte el tiempo de moderar acá y a la estrella hoy día, Valentina, por tu muy entretenida presentación. Súper, súper amena. Así que nos vemos la próxima semana. Todos invitados, recuerden registrarse y les deseamos una muy linda resto de semana. Un abrazo para todos.